Los acuerdos requieren de autonomía e independencia, si no se vuelven imposición. Yo creo que eso es lo que cuesta trabajo, ver de lejos que pues, sin mí también pueden. Como, sí, yo creo que sí sabemos lo que queremos, solo que no lo decimos por miedo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Elena Fragoso, soy psicoterapeuta y al lado de Diana Olivier y Yutzil Sinencio estamos creando para ustedes Un espacio para sanar. Oigan, si es la primera vez que nos ven, yo les sugiero que vayan al primer capítulo, porque como podrán darse cuenta los que nos siguen desde el primer episodio, cambiamos de set. Estamos en un lugar nuevo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a quienes están por primera vez por acá. Nos pueden decir si les gusta también, es válido opinar por allá. Nosotras estamos muy felices. Ay, sí, dejen sus comentarios ahí abajo. Como saben, todo va siendo un proceso y este también ha sido todo un descubrimiento para nosotras. Entonces, es muy bonito porque ahorita pues tenemos un set con el que estamos a gusto, el otro también nos acogió maravilloso, pero estamos así como buscando opciones, por eso es bien importante su opinión. Y también ya tenemos un equipo más conformado. En el capítulo 1 agradecimos a todos, pero no estaban todos. Entonces, hoy les queremos decir que muchas gracias a la Fundación Inspirarte, que está a cargo del audio, a Laura Ayala, que está ahí en el video, a Punto Dulce, que se encargará del diseño y de la edición de estos podcasts, y a las adaptaciones de nuestros textos, que son llevadas por Areli Olivier. Así está nuestro equipo. Muy bien, muy bien. Gracias a todos y todas. Bueno, pues como siempre, vamos a iniciar con nuestro bonito cuento que dará paso al tema del día de hoy. ¿Están listas? Sí. ¿Están listas? Perfecto. Hoy les traigo el cuento del lobo. Este es un cuento que es tomado de los materiales educativos del Instituto Interamericano en Derechos Humanos. El bosque era mi hogar. Yo vivía ahí y me gustaba mucho. Siempre trataba de mantenerlo ordenado y limpio. Un día soleado, mientras estaba recogiendo las basuras dejadas por unos excursionistas, sentí pasos. Me escondí detrás de un árbol y vi venir a una niña vestida en una forma muy divertida, toda de rojo y su cabeza cubierta, como si no quisiera que la vieran. Andaba feliz y comenzó a cortar las flores de nuestro bosque, sin pedir permiso a nadie. Quizá ni se le ocurrió que esas flores no le pertenecían. Naturalmente, me puse a investigar. Le pregunté quién era, de dónde venía, a dónde iba, a lo que me contestó cantando y bailando que iba a casa de su abuelita con una canasta para el almuerzo. Me pareció una persona honesta, pero estaba en mi bosque, cortando flores. De repente, sin ningún remordimiento, mató a un zancudo que volaba libremente, pues también el bosque era para él. Así que decidí darle una lección y enseñarle lo serio que es meterse en el bosque sin anunciarse antes y comenzar a maltratar a sus habitantes. La dejé seguir su camino y corrí a casa de la abuelita. Cuando llegué, me abrió la puerta de una simpática viejecita. Le expliqué la situación y ella estuvo de acuerdo en que su nieta merecía una lección. La abuelita aceptó permanecer fuera de la vista hasta que yo la llamara y se escondió debajo de la cama. Cuando llegó la niña, la invité a entrar al dormitorio, donde estaba ya acostado, vestido con la ropa de la abuelita. La niña llegó sonrojada y me dijo algo desagradable acerca de mis grandes orejas. He sido insultado antes, así que traté de ser amable y le dije que mis grandes orejas eran para oírla mejor. Ahora bien, me agradaba la niña y traté de prestarle atención, pero ella hizo otra observación insultante acerca de mis ojos saltones. Ustedes comprenderán que empecé a sentirme enojado. La niña tenía bonita apariencia, pero empezaba a hacerme antipática. Sin embargo, pensé que debía poner la otra mejilla y le dije que mis ojos me ayudaban para verla mejor. Pero su siguiente insulto, ese sí me encolerizó. Siempre he tenido problemas con mis grandes y feos dientes. Y esa niña hizo un comentario realmente grosero.
Sé que debía haberme controlado, pero salté de la cama y le gruñí, enseñándole toda mi dentadura y diciéndole que eran así de grandes para comerla mejor. Ahora piensen ustedes, ningún lobo puede comerse una niña, todo el mundo lo sabe. Pero esa niña empezó a correr por toda la habitación gritando. Yo corría detrás de ella tratando de calmarla. Como tenía puesta la ropa de la abuelita y me molestaba para correr, me la quité, pero fue peor. La niña gritó aún más. De repente, la puerta se abrió y apareció un leñador con una enorme hacha afilada. Yo lo miré y comprendí que corría peligro, así que salté por la ventana y escapé. Me gustaría decirles que este es el final de la historia, pero desgraciadamente no es así. La abuelita jamás contó mi parte de la historia y no pasó mucho tiempo sin que se corriera la voz de que yo era un lobo malo y peligroso. Todo el mundo comenzó a evitarme. No sé qué le pasaría a esa niña antipática y vestida tan rara, pero sí les puedo decir que yo nunca pude contar mi historia. Ahora ustedes ya la saben. Y bueno, este es un cuento que va a dar pauta para que hoy hablemos de acuerdos y desacuerdos, de cosas que regularmente tienen dos versiones, que a veces generan conflicto. Y entonces, no sé, ¿cómo lo escuchan ustedes? ¿Qué piensan? ¿Cómo hilamos este tema con este cuento? Pues es una historia bien bonita, al menos a mí me conmovió mucho cuando la estábamos revisando. Y creo que da pauta para hablar de muchos temas. Pero dirigiéndolo hacia lo que nos toca hoy, que son acuerdos y desacuerdos, creo que es importante señalar que siempre va a haber acuerdos y siempre va a haber desacuerdos. ¿Cómo se generan los desacuerdos? Pues en la interacción con otra persona, ¿no? Creo que es muy complejo que yo con mi persona, yo en mi soledad, diría por ahí, tenga un desacuerdo conmigo misma. Generalmente voy como por la misma línea, ¿no? Entonces el desacuerdo viene cuando me tengo que encontrar con A, B, Z, X, Y. Y el desacuerdo también creo que surge porque A, B, C son diferentes a mí. Entonces vamos a tener conflictos que ya lo abordaremos un poco más adelante, pero creo que hay que partir de eso, ¿no? Aquí al menos se involucran principalmente 3 personajes, que son la de Capita Roja, que ya sabemos cómo se llama, el lobo y la abuela. Y también agregar que suelen ser implícitos y explícitos, ya para que lo vayamos desarrollando en lo que vamos avanzando. Yo creo que un desacuerdo aparece por falta de comunicación, primordialmente. O sea, no solamente para decir quiero esto o quiero aquello, sino para darle a conocer a la otra persona mi visión, mi forma de ver las cosas, mi forma de interactuar incluso. Y porque muchas veces creo que nos privamos de ser quienes somos o de mostrarnos como realmente somos o lo que pensamos, y ahí es en donde entra el desacuerdo. Porque yo doy por hecho que él sabe o que ella sabe que yo quiero algo o necesito algo, y no es cierto, ¿no? Acá creo que justo la otra versión, que es la que siempre hemos escuchado, es nosotros dimos por hecho que la versión de la Capita Roja era como la ideal. Para que no nos cobren los derechos Disney. Creo que no es de Disney, ¿no? No, es de los hermanos Grimm, ¿no? Sí, exacto. Vean, ni sabemos de quién. Insistimos con las referencias mal dadas. Pero bueno, retomando un poco, creo que nunca nos detuvimos a saber si la versión de lobo, ¿no? Y de ahí creo la frase, siempre Caperucita, ya lo dije, la de la Capita va a ser la buena cuando solo escuchamos su historia y dejamos de escuchar la otra. Y creo que lo que pasa en la interacción humana es que no siempre alcanzamos o logramos decir o transmitir lo que queremos. Y creo que en el otro está también preguntar, porque en el yo doy por hecho que sabe y no pregunto, oye, ¿será que sí me lo estás diciendo de esta forma? Oye, lo entendí así. Y por supuesto que aquí muchos van a decir, no me puedo pasar la vida preguntando, oye, te dije esto, ¿sí sabes que lo que significa? No, ¿sí me entendiste? ¿Me cachaste la idea? Sí, no, pero creo que sí en un principio es comunicarlo, tratar de comunicarlo lo más clarito posible para que no existan estos desacuerdos que al final nos va a llevar, y porque desacuerdo es una palabra agradable, ¿no? Pero sí puede desencadenar en un tema de violencia
acá en el lobo aparece, ¿no? Y que la otra historia es y me quería comer y no, son temas de violencia y que en la interacción humana así lo vemos, así lo vivimos. Los desacuerdos desencadenan un montón de acciones que pues terminan generando malestar en todos nosotros, no solo en la relación o el vínculo, sino físicamente, emocionalmente, verbalmente. Y yo creo que ese es un punto de partida para que podamos ir desmenuzando este importante tema, ¿no? ¿Cómo es que llegamos primero a privarnos de mostrarle al otro quién soy y qué necesito? ¿Por qué creen que llegamos a eso? ¿Por qué dejamos de decir lo que necesitamos? No tengo la respuesta ahorita, pero antes de que se me vaya, ahorita te escuchaba y pienso que también el tema es como todo esto, el acuerdo-desacuerdo, lo que está en un marco, en un contexto donde englobamos todo como bueno o malo, ¿no? Exacto. Si Caperucita era la buena y el lobo era el malo o viceversa, pero también así vamos por la vida, ¿no? Polarizamos mucho. Polarizando con hizo tal cosa, sí, es una mala persona, hizo tal, no, es que ella sí es una buena persona, ¿no? Y creo, sí tengo la respuesta. Yo creo que por ahí es ese privarnos de decir lo que somos o demostrar lo que somos, desde el temor también a caer en el mala persona, ¿no? Pero es que creo que es como generalmente la mayoría de las personas así lo vemos, es difícil ir desestructurando pues el lobo sí se manchó con esto, pero digo, tampoco era tan malo, ¿no? De hecho, no era malo, pues, en sí mismo, pero Caperucita buena no era buena si no tenía esto, o sea, como ir viendo los diferentes matices, creo que es algo que socialmente todavía no hacemos, no estamos tan preparados, y el miedo a eso creo que es lo que nos impide también ir marcando o delimitando quién soy, ¿no? Sí, justo yo en consulta con esto que estás diciendo, decíamos, ¿no? Son como muy polarizadas las posturas, pero habría que agregar también el que sea polarizado o el que sea dicotómico en dado caso, dicotómico entendiendo que... Disculpen la interrupción de Igor, nuestro staff perruno. Lamentamos los inconvenientes que genere. Regresamos en 3, 2, 1. Igor nos interrumpió un poco, entonces no ser extremistas, porque no es lo mismo ser dicotómicos que ser extremistas. O sea, en formas de categoría. La mente humana tiene una forma de categorizar las cosas para que le sea más fácil traerlas de vuelta cuando se mete a su archivo a buscar información y diga, necesito colores, aquí están. Necesito personas, aquí están. Necesito buenos comportamientos. Entonces, desde allí tendemos a organizar la información. Y desde ahí mismo también creo que esto que dices lo podríamos decir como mecanismo de defensa. ¿Qué quiero que piensen de mí? ¿Qué imagen quiero proyectar? Claramente no queremos hacerlo desde un aspecto negativo, ¿no? Porque una cosa, decía Diana, es que sea desagradable. Y otra cosa es que sea con esta connotación negativa, ¿no? Lo desagradable no lo podemos evitar, pero muchas veces cuando le cargamos a las situaciones cosas negativas, tendemos a evitarlas. Y de ahí que no nos expresemos, que no nos comuniquemos, que no estemos siendo claros. Y si eso se va, digamos, desarrollando al paso del tiempo, una de las grandes consecuencias es que vamos a llegar a un punto en el que ya no sabemos ni qué queremos, ni qué sentimos, ni qué necesitamos. Entonces, ¿por qué llegamos a ese punto? Pues porque no tenemos ni idea de qué es lo que nos gusta, ¿no? Y extremista en el sentido de que por una acción que tuvo la persona, y decía acá el lobo, ¿no? Y me tuve que casi que desgarrar la ropa porque me incomodaba para correr. Eso a ojos del leñador, por ejemplo, que iba llegando, pues es como de, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Esta escena es como muy, ¿cómo se dice? Muy escandalosa, ¿no? Y en consulta justo les decía, llegan generalmente, yo les digo como visión de túnel, esa es como la más light, porque en realidad les digo, vamos como caballos por el camino. No sé si han llegado a ver que a los caballos les ponen como unas, no sé si alguien sepa aquí cómo se llaman, pero son como, incluso creo que hasta les tapan los ojitos a manera de que solo vean de manera directa, derecho, para que no se distraigan con otras cosas y entonces puedan seguir su camino.
Esa es una estrategia para el animal. Para nosotros es más bien, decíamos, ¿no? Como un mecanismo de defensa para no ver otras perspectivas, para no salir de nuestra zona de confort. Y entonces en terapia lo que hacemos es ampliar los horizontes, digamos, la visión, para ver que hay otras posibilidades, de que no solo fue desgarrarse las ropas porque se iba a comer a la niña, sino que había otras circunstancias, ¿no? Y si a eso le agregamos una abuelita que no dijo qué acuerdo había hecho con el lobo, pues peor, ¿no? Entonces, los acuerdos y desacuerdos, inclusive pudiéramos hablar tal vez de malentendidos, mucho tiene que ver, sí, con cuestiones de comunicación, pero ¿a quién no le ha pasado que por terceras personas se crea un súper rollo? Sí, y que esa es otra, ¿no? Cómo en las relaciones podemos permitir que influyan justo otras personas, otros factores, en un acuerdo que a lo mejor yo ya hice con alguien. Nos pasó a nosotras, ¿no? O sea, justo tuvimos esta parte de, creo que no entendió, pero fue él el que no entendió, o fuimos nosotras las que no nos animamos a decir, y aunque pareciera que recae en un tema de comunicación, sí creo que mucho tiene que ver esto, ¿no? ¿Cómo hacemos que alguien entre a esta relación, a estos acuerdos que ya tengo, y cómo de repente no podemos poner esos límites que cierran un poquito más estos canales de acuerdos, esta capacidad que tenemos de acuerdo, y entonces vienen los conflictos o vienen los malos entendidos. Y a lo mejor ahorita ya hablamos de desacuerdos, ¿no? Pero ¿cómo se crea un acuerdo? Tú cuéntanos, Elena. ¿Tú qué piensas? Yo creo... ¿Cómo se crea un acuerdo? Corte. No es cierto. No, bueno, es que me parece como paradoja, ¿no? Porque justo en la medida ¿cómo ponerlo? En la medida que no vamos hablando lo que somos, lo que queremos, lo que se van haciendo esos desacuerdos, pero también esa es la misma fórmula para crear el acuerdo, creo yo. O sea, sí tener muy clara no sé, lo que estoy buscando, lo que quiero lograr, lo que espero, las expectativas, incluso asumir que siempre genero expectativas de cualquier situación, relación. Y entonces, en la medida que yo lo tengo claro, creo que puedo ir con el otro a hablarlo. Sin embargo, el episodio pasado hablamos de familias. Y, por ejemplo, creo que hay entornos que hacen más difícil generar acuerdos. Uh-huh. Una familia creo que, por ejemplo, es un entorno difícil para generar acuerdos porque es más visible o claro así es aquí, mandato, prejuicio, así son las cosas y no se hace. La tradición. Entonces, creo que un acuerdo es muy fácil generar cuando estamos, o no sé si muy fácil, pero debiera ser más fácil, cuando estamos en esta misma posición, no hay dinámicas de poder con las amistades, ¿no? Pero creo que cuando se empiezan a visibilizar las dinámicas de poder, es más complejo yo pararme, decir qué soy, qué quiero, qué espero, mi expectativa, y venir y hablarlo contigo. Y las dinámicas de poder están en varios lugares, ¿no? En la familia, en la pareja, en el trabajo. Entonces, incluso en los te diría amigos, que aunque hay ¿no? fórmula, creo que también el contexto influye un chorro. Sí. Bueno, sí, claro, las amistades también. Sí, como que siempre hay como algún líder o alguien que se ve más o que organiza, ¿no? Y de repente si lo vemos como en esta jerarquía y nos trastoca alguna herida, pues nos va a pasar lo mismo que en la familia. Yo siempre digo que el acuerdo viene de la frase conectar nuestros corazones. Y en ese sentido es los dos ganamos y los dos perdemos. O todos ganamos lo mismo, todos perdemos lo mismo. Como en equidad, ¿no? Si se ve que alguien gana más o se beneficia más de algo, no está parejo, no lo veo como acuerdo. Si alguien está perdiendo muchísimo y está en números rojos, sigo pensando en que no hay un acuerdo. A veces creo que por decisión propia puedo decir, esta vez puedes ganar un poco, pero consciente, ¿no? Cuando ya se vuelve una constante, hay una constante de desacuerdos, creo que ya es cuando se empieza a vislumbrar el
el conflicto. Entonces, creo que para hacer un acuerdo necesitamos ver qué gano y qué pierdo. Y se necesita flexibilidad y se necesita, pero no tanta, ¿no? Porque entonces caigo en sumisión tal vez. A mí me parece muy difícil llegar a un acuerdo las primeras veces, pero creo que cuando ya le agarramos la forma y cuando ya conocemos justo la forma del otro, ya empieza a ser mucho más fácil el construir relaciones, dicen desde el buen trato, parejas, en donde no gano siempre, no pierdo siempre, sino ahí vamos, ¿no? Y explicitar los acuerdos, porque pensando en un tema de amistad y que es lo que se me venía a la mente, pues a veces a lo mejor pasará que, no sé, siempre con mis amigas yo pago, ¿no? O yo dejo la propina. Todos los demás empiezan a darse cuenta de que, y a dar por hecho que yo soy la que se encarga de dar la propina. Y dejan de preguntar, oye, ¿cuánto es? Oye, ¿cómo? A lo mejor yo, como tengo coche, paso por todas. Y todas ya tienen el acuerdo de que yo voy a pasar. Y ya no es en el esfuerzo por, oye, te coopero con la gas, oye, no, pues ahora yo paso, oye, no, ahora yo llego. Y empieza a ver esta parte. Entonces, yo creo que no es solamente de la persona que no dice, ¿no? Que no dice, oigan, pues sí, coopérense, ¿no? Oigan esto, oigan aquello, sino del otro también, que ya dio por hecho que así están las cosas, y es cuando se vuelve conflicto, porque si se gesta un enojo en los acuerdos que no están explícitos, ¿no? Y ahí es cuando la relación pienso que se va dañando. Que incluso lo estás nombrando y me surgió la duda. Existe el término, pero ¿entonces existen los acuerdos implícitos? A eso quería llegar, qué bueno que lo planteaste. Sí, aquí va a haber debate porque yo tengo una postura un tanto diferente a la de Diana, comparto varias cosas y creo que nos da pauta para decir lo siguiente. Yo considero que los acuerdos tienen que ser explícitos, de otra manera no se puede llegar a un acuerdo, porque entonces tú entiendes una cosa, yo entiendo otra y cada quien va a estar en su asumido y entendido, y eso no es un acuerdo. O sea, para que sea acuerdo se tiene que nombrar, si no, o sea, no existen los acuerdos implícitos. Bien, dicen por ahí, lo que no se nombra no existe, ¿no? Tiene sus se me hace como que asegúnes. un acuerdo implícito ya es como... No sería manipulación, pero ya es otra cosa, ¿no? O sea, un acuerdo implícito ya es otra cosa, ya es un abuso. Quizás pudiéramos hablar de acuerdos implícitos conforme va pasando el tiempo y que ya no hay necesidad de nombrarlo porque ya lo hicimos, ya lo asumimos. ¿Vale? Pero entonces no está implícito. Pero entonces no es implícito. Ajá. No, Sí, totalmente, sí. exacto. Acuérdense Claro. que aquí, se los hemos dicho creo que ya en otros capítulos, lo verbal, cómo lo estamos nombrando, es bien importante, porque aquí estamos hablando ya de varios conceptos que pudiéramos entrar en un debate interminable justo porque es muy subjetivo. Entonces, decías hace un momento, Diana, ¿no? Una parte y la otra, tanto tienen, no dijiste la palabra, pero lo quisiera nombrar, responsabilidad. Tanto yo en no hacerlo explícito como también el otro en asumir que así van a ser las cosas, ¿no? En ese ejemplo mismo que da Diana es como de, bueno, si yo lo he venido haciendo y demás, pero pues también me gustaría que en algún momento se hablara o se modificara o que alguien más le tocara. O sí seguirlo haciendo, pero que de menos tengan la consideración de preguntarme, ¿no? O cosas por el estilo. Entonces el acuerdo, ya hablábamos que se puede generar entre una y otra persona o varias, ¿no? Pensando en lo colectivo, que va más allá de lo individual. El acuerdo yo considero, y aquí metería otras dos palabritas mágicas, tienen que ver con un consenso y un consentimiento. ¿A qué voy con esto? ¿Qué es consenso? Pregunta de examen. Sí, me siento, ¿Es examen? Siento que Yut nos está aplicando un examen o Ya nos pasé está por terapeando. mi examen profesional, ya. Sí. Y era una Ya vez no y le- ya. Dos veces y ya estuvo. Bueno, yo el consenso lo ubico justo como poner sobre la mesa las cartas de lo que queremos dialogar, de dónde queremos llegar, parte 1, parte 2 o las partes que estén interesadas, y evaluar. Si se dan cuenta, esto mucho tiene que ver con toma de decisiones. Están mis opciones, están las consecuencias, lo que decías, ganar o perder, quién gana más, quién pierde menos, que incluso ahí yo diría, el que uno tenga un mayor beneficio que el otro no necesariamente tiene que implicar un desacuerdo. A reserva, claro, de que yo quiera hacer mis acuerdos totalmente igualitarios. A lo mejor nada más los quiero equitativos. O no tengo un problema con que el otro, por ejemplo, en una cuestión de
no sé, ganancias, que si uno gana 60 y yo gano 10, yo no tengo un problema porque yo sé que mi inversión es equivalente a eso. Entonces, ya que hicimos un consenso entre todas las personas, escuchando todas las partes y propuestas, viene mi evaluación personal. ¿Qué tanto estoy de acuerdo con esto? ¿Qué tanto era lo que yo me imaginaba, esperaba y demás? Y empezamos a decir, a negociar incluso, ¿no? Oye, es que tú estás diciendo que quieres tanto, a mí me gustaría aquello, ¿qué te parece? ¿Cómo lo escuchas? Y en la comunicación empieza a haber un intercambio para que al final podamos otorgar o no nuestro consentimiento y entonces decir, llegó el acuerdo. Oye, pero este proceso suena muy elaborado y la verdad es que tenemos 20 segundos para contestarle al otro. Y lo digo porque, o sea, quiero decir que también se vale que si en esos momentos respondí por el miedo, por lo que sea, se vale llevármelo a la cama y decir al siguiente día, no, sabes que no estoy tan de acuerdo. O sea, sí se vale cambiar de opinión. Sí, o sea, los acuerdos son eso. Creo que incluso mentalmente uno piensa acuerdo, desacuerdo y caes en la misma rigidez, ¿no? Sin embargo, también siempre hay vuelta atrás, siempre se deshacen, siempre cambian. Por eso también creo que tampoco da pie a que un acuerdo puede ser implícito tras pasar el tiempo, porque incluso pasa el tiempo y vamos cambiando y a lo mejor lo mismo se tiene que volver a poner sobre la mesa en un año porque estamos en otro lugar bajo otras circunstancias. Y hasta yo creo que un año es mucho. Sí, bueno, sí. Y yo lo que veo más común en todo esto justo es en el asunto de pareja, o sea, sucede en todo, ¿no? Pero a ver, por ejemplo, yo ya acordé que mi primera vez con mi pareja va a ser en el super hotel y la luz de las estrellas y no sé qué. Y es un acuerdo. Lo acordé conmigo, ¿no? Y le dije al otro, y sí, en tal fecha sí va a ser, ¿no? Y resulta que llego y todo y pues no. O sea, se vale poder, aunque ya esté todo, dar 2 pasos atrás y decir no. En el mismo show de la pareja creo que algo que es muy renuente es un tema de infidelidad. Yo di por hecho que para ella inicia la infidelidad cuando ya se están besando, ¿no? Y para mí, pues, desde la mirada. Y entonces, desde que me guste alguien. Claro, lo clásico es los mensajes. Sí. El like en las redes sociales. Ajá. Claro. Ajá. Entonces yo ya la terminé y la otra se quedó así como de... ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Intensa, ¿no? Sí. Qué intenso, porque pues nada más hice esto, ¿no? Y que no lo acordamos previamente. Que es de lo que no se habla en la pareja desde un principio, desde dónde empieza la infidelidad. Porque también, yo insisto, hoy traigo mucho, perdónenme, ando en un curso y entonces traigo así como contexto, y lo traigo un chorro, que claro, viene también de cuántas ideas no nos venden de relaciones ya dadas por hecho. O sea, esto que está diciendo Jude, y entonces implica este proceso y uno, pues no sé, va a terapia, lo habla con sus amigas, es así, no es así, y entonces vas y le dices al otro y tomas decisiones, sí, no, nos vamos a la cama, mañana lo pensamos, lo habla. Eso no es lo que viene ni en las películas, ni en los libros de texto gratuito, ni en nada, ¿no? O sea, eso... En todos los lugares nos dicen que las relaciones ya están así, somos amigas, somos las mejores amigas y ya, todo bien, ya no hay que hablar nada. Ya nos elegimos, besaste súper rico, ¿quieres tener hijos? Sí, yo también, bien, ya, matrimonio. Y todavía en esos parámetros pues hay toda una serie de cosas que hablar y que discutir, pero es eso, ¿no? También creo que estamos en sociedades que nos dicen que todo ya está así, que ya no hay necesidad. Predeterminado, ¿no? Precocido, preparado. Sí, tal cual, maruchas. Sí, claro. Por eso es complejo, pero también por eso es importante hablarlo, ¿no? Y ponerlo sobre la mesa me parece importante porque hay algunas personas que han llegado a comentar, pues igual y así es, ¿no? O sea, igual y siempre me tengo que aguantar, igual y siempre soy yo quien tiene que ceder y ya. Nos desahuciamos y no, o sea, justo por eso lo ponemos aquí porque mucho el mensaje que queremos transmitir es, aunque las cosas hayan sido así ya 10 años, 20 años, ya pensando en la familia, no significa que toda la vida tenga que ser así, no significa que con tu pareja tenga que ser así o en tu trabajo, o sea, es un proceso de deconstrucción al final y que otra vez el primer paso es hacerlo consciente para que después yo pueda ver
pues sí, eso sí me hacía sentir bien, no solo me conformé, solo naturalicé que pues así me tenía que sentir yo todo el tiempo, en el que siempre pierdo o en el que siempre cedo, o a lo mejor en donde siempre absorbo toda la responsabilidad, porque ese es el lado del lobo, ¿no? O sea, no solamente del lado de es que yo siempre doy, no, también del otro lado, en donde yo siempre estoy cómodo y pues nunca tomo decisiones. Y ahí me acomodo y ahí me quedo. Y sí estamos el chongo todo el tiempo, pero mejor. Es más seguro así, ¿no? Conclusión, con acuerdos no tendríamos cuenta de Caperucita. No, pero más que conclusión, ¿qué les parece que si vamos pasando a nuestro testimonio? A ver qué nos han... Recibimos igual como siempre varias propuestas. Hemos elegido al azar uno, que es el que hoy Yud nos va a leer, para saber cómo también lo viven ustedes. Estoy de acuerdos y desacuerdos. Dice, hola chicas, les comparto mi testimonio. A lo largo de lo que he vivido me ha costado mucho saber el verdadero significado de los acuerdos, porque en mi familia, y hasta hoy lo veo, pareciera que los acuerdos beneficiaban a todos menos a mí. Soy el hermano de en medio, y mi hermano mayor siempre ha establecido los acuerdos entre la familia. Por ejemplo, cuando entramos todos a trabajar, se llegó al acuerdo en el que yo tenía que dar el 70% de mi sueldo a la casa porque mis otros 2 hermanos tenían deudas. Yo estaba limpio y los demás no daban dinero en la casa más que pagar algunos servicios y por eso yo aportaba ese porcentaje y ellos no. Otro acuerdo era que yo debía llevar a mis padres al médico porque yo no tenía pareja y ellos sí. Esto me suena mucho a como agua para chocolate en el caso de Tita, que al hijo que no tiene responsabilidades familiares se le adjudican los padres. Entonces era lo justo porque se suponía que tenía más tiempo. O que yo hacía el desayuno los domingos porque como ellos trabajaban en sábado y yo no, pues merecían más descanso. Cosas de merecimiento también, ¿no? En fin, me tocó muchas horas de terapia entender que eso no era un acuerdo, aún así lo llamara mi hermano. Solo fue imposición y no pude en realidad acordar algo que nos beneficiara a todos, incluyéndome. Y lo único que pude hacer para terminar con esto fue salir de casa. Y aunque sigo aportando parte de mi sueldo a mis padres, me siento de alguna forma más en paz porque yo decido cuánto y cuándo aportarlo. Los acuerdos requieren de autonomía e independencia, si no se vuelven imposición, y ya hablábamos de las dinámicas de poder, ¿no? Uh-huh. Pero me gustó las pausas que fuiste haciendo porque, o sea, todo lo que implica un acuerdo y desacuerdo, ¿no? Creo que no es solo... Por ahí va. No solo sí, tomar decisiones. Sí, yo creo que aquí lo que ejemplifica mucho es esto de lo que hablaban de las jerarquías, ¿no? Como por ser el hermano mayor pareciera que tiene más sabiduría, más experiencia, pues también más poder, y entonces por eso doy por hecho que lo que él dice pues es lo justo para todos o lo que el bien común, y no es cierto. Yo no sé si exactamente, habría que escuchar la versión del hermano mayor, por supuesto, ni no queremos decir que se convierta en mala persona, simplemente pues había algo ahí que no se sentía bien. Y por otra parte, o sea, de quien nos comparte el testimonio, naturalizar que siempre soy yo quien pierde y no llamarlo ni siquiera como estoy perdiendo, sino verlo normal hasta que a lo mejor me di cuenta de que no me pude comprar el coche, pues claro, pues mi 70% estaba para allá. No pude irme de viaje porque, claro, no pude aceptar una cita porque pues tenía que llevar a mis papás. O sea, cuando empiezo a ver todo lo que pierdo y que es con el paso del tiempo porque nadie nos lo cuenta, entonces es que ya no me siento cómodo. Pero yo creo que ahí romper ese acuerdo implicó irse de casa porque posiblemente pasó por intentar negociar, intentó, ¿no? Esa imposición, ajá, ¿no? Por intentar quitarle lo que estaba impuesto ahí, y pues no encontró otra salida más que irse, ¿no? Y habrá que ver si lo llamaron mal hijo, mal hermano, traidor, claro, y porque así pasa cuando hay alguien que no está de acuerdo con el intento de acuerdo, entonces se convierte en la mala persona, y es a lo que tanto le tememos, ¿no? Uh-huh, ser el mal hijo, ser el malo, y que sí te lo dicen, o sea, al final sí, pero en realidad es porque se les acabó el privilegio que estaban teniendo todos los demás y ni modo, o sea,
pues se tuvieron que hacer cargo de otras cosas o tuvieron que tuvieron que mover todo, iba a decir como ponerse de acuerdo otra vez, que nunca fue un acuerdo, pero mover todo y salieron adelante, ¿no? Y yo creo que eso es lo que cuesta trabajo, ver de lejos que pues, sin mí también pueden, ¿no? Sin mí pues tampoco. Eso es valiosísimo, Diana, porque en terapia familiar sobre todo, y en la individual, claro, llega esto de, es que no me puedo, ya considerando que se va a ir de la casa, ¿no? Que es una opción, es que no me puedo ir porque sin mí, ¿qué va a pasar? ¿No? Sobre todo en familias donde hay mucho conflicto o hay que sostener a alguien por una condición de salud y demás. El miedo no es solo por cómo me voy a ver yo yéndome, sino cómo van a quedar ellos con mi ausencia. Y eso también es una responsabilidad asumida que viene del miedo, considero, y que el miedo puede ser más grande que anula la incomodidad que puede generar este tipo de imposiciones. Y aquí, desde lo sistémico, podemos decir que entre o salga un miembro, se va a mover, se van a adaptar, diría Darwin, el más adaptado sobrevive, ¿no? Y necesitan cambios. ¿Rompe estructuras? Sí, pero el que eso sucede es para cambiar y crecer, ¿no? Sí. Pienso como lo manoseado que está la palabra acuerdo, como, sí, o sea, se supone que era un acuerdo, pero pues en realidad estaba siendo una decisión de una persona que parecía que estaba viendo el panorama, ¿no? Y también pienso, sí, que dijiste miedo, y entonces me recordé hace un tiempo en un taller, hablamos de acuerdos y desacuerdos en las parejas y de pronto así los nombramos y todo, no de que se dan cuenta y no, pues es que de pronto como que todo es lo mismo, no sé qué, sí, y alguien dice como, sí, yo creo que sí sabemos lo que queremos, solo que no lo decimos por miedo, claro, ¿no? Y entonces sí creo que ese miedo a el juicio que venga después de lo que yo expreso o de lo que digo es lo que va delimitando las distancias, ¿no? Lo que va, el miedo pareciera que es una emoción muy importante en este tema porque va delimitando qué tanto lo hago o no lo hago, qué tanto eso, hablo o no hablo, me voy, no me voy, que cambie la situación, que no cambie, pero creo que es a partir del miedo y entonces bien importante mirarlo, reconocerlo y sobre eso asumir la responsabilidad que tenemos en todos los acuerdos o desacuerdos o decisiones que vayamos tomando en una situación, ¿no? Y ahí me gustaría irme justo a la parte de la infancia, desde mi punto de vista. Pero, ¿ustedes saben cuál es el miedo más grande que puede tener un niño? Que lo dejen de querer. Ese es el miedo más grande que tiene un niño, que lo dejen de querer. No que no lo quieran, que lo dejen de querer, ¿no? Entonces, se dice que ese miedo se va traslapando a todas las etapas de nuestra vida. Yo no le digo al otro porque tengo mucho miedo de que si le digo cómo soy, pues me deje de querer. Ya después se va convirtiendo en me va a rechazar, no me va a abandonar, se va a ir, pero en realidad, o sea, el trasfondo es ese miedo de niños de me va a dejar de querer. Y así es como me voy moviendo. Y es una invitación a hacer estas conversaciones que sí van a ser muy incómodas porque el miedo va a estar latente y que nos comprobemos que la gente no nos va a dejar de querer. O sea, si yo le digo a mamá, hoy no te puedo llevar, no me va a dejar de querer. O quizás darnos cuenta que nunca nos quiso. Sí, sí. Y en ese sentido, pensando en lo que decías de perder. Que siempre me tuve que adaptar para que no me dejara de querer, ¿no? En ese sentido no perderías. Claro. ¿No? Ganarías el darte cuenta. O que no es tan malo, que no es tan malo que me dejen de querer, ¿no? O sea, que puedo sobrevivir a esa parte. Sí. Que a lo mejor lo paso más a amistades y a pareja, que pues son personas o relaciones a veces muy transitorias. Y eso, ¿no? Como perderle el miedo a que me dejen de querer
para darme cuenta de que aún con todo y lo que soy sí me quieren, aunque tenga necesidades diferentes y quiera acordar diferente, o pues que su forma de querer no es la misma que yo comparto y pues mejor adiós. Y entonces llegar con personas que me quieran por lo que soy y como soy, que no me tenga que adaptar o convertir todo el tiempo o mis necesidades para que el otro siempre gane y no haya acuerdos. Ahorita con esto que acabas de describir, hay una película que se llama Un mejor papá, que ejemplifica tal cual el desacuerdo con el papá biológico y el acuerdo con un papá que decide acompañar a una joven sabiendo todas las heridas que trae, sin ser su papá. Entonces está muy interesante ver esto, ¿no? De las necesidades, imposiciones, que porque soy tu papá ahora me tienes que pagar a mí de vuelta todo lo que gasté criándote, y ya sin más spoilers, chequenla si pueden. Un mejor papá. Sí. Sí, o sea, me quedo pensando y seguro en los lugares donde puedo más ser yo y todo eso, los acuerdos se irán dando de una mejor forma. O sea, hace rato decías, Diana, como hacer caso a esa incomodidad, ¿no? Si no se siente bien, pues no está bien, ¿no? Nos han quitado mucho también esta capacidad de identificar nuestro instinto, y eso, si no se siente bien, pues no está bien. No si ya se habló una vez, 2 veces, 3 veces, no está saliendo, no es ahí, ¿no? Y entonces seguramente la gran paradoja es que sí, si me voy y contacto en esos lugares donde sí se siente bien, seguro lo demás va a fluir, pero pronto ese no es un escenario posible porque tampoco lo hemos vivido, y entonces, pero no lo hemos vivido porque no nos hemos aventado a soltar lo otro. Entonces, qué fuerte, o sea, acuerdos, desacuerdos, y se va así hasta bien profundo, ¿no? A mí me gustaría aprovechar el espacio para compartir algo. Ya dijimos un poquito de lo que nos pasó en este menester de la grabación del podcast, pero internamente, como 3 personas diferentes, con 3 historias diferentes, claramente hemos tenido desacuerdos, ¿no? Pero creo y agradezco a la vida y a la historia, diría que también a que somos terapeutas, aunque eso no nos garantiza. No lo sé. A veces es una bendición y a veces es una maldición. En este caso sí es una bendición. Cada una hemos sido capaces, y eso se los quiero agradecer mucho, de reconocernos en lo que nos ha dolido, en las violencias que hemos vivido, en cómo hemos tenido que sobrevivir a eso, y que esa experiencia hoy nos ha permitido llegar a acuerdos, de manifestar inconformidades, de manifestar incomodidades, ¿no? Y que a cada una nos ha atravesado el miedo de, ay, es que no sé cómo lo van a tomar, ay, es que no sé si decirlo o no decirlo, ay, es que no sé si es el momento, ¿no? Pero de eso ha salido este proyecto, han salido estos temas, y pues eso, agradecerles y reconocerles que acá estoy con 2 colegas muy buenas, unas súper profesionales y grandes personas. Ay, qué bello. Muy bien. Ya, se acaba el capítulo. Espacio para llorar. Un espacio para llorar. Sí, porque también es cierto eso, ¿no? Los adultos ya llegamos a esa etapa muy, muy lastimados todos, yo creo. Culturalmente, pues estamos muy de la fregada y ya llegamos muy lastimados. Y crear esos nuevos espacios, pues obviamente salen todos los monstruos, pues. Creemos que no existen. Ajá, creemos que no, pero sí salen, y sí ha sido muy bello. Yo creo que llegamos nosotras con nosotras como perritos regañados, y muchas veces llegamos así a las relaciones, ¿no? Como, no sé, como no me voy a mover, no voy a respirar. Como a veces para la parte de miedo, pero aparte además desde agresión también, a la defensiva, ¿no? Digo, nosotras no llegamos así, creo yo, pero ¿cuántas veces no hemos llegado con alguien así como, no, pero sí, no, gritando, como agrediendo, defendiéndote al final, ¿no? Y es de esto, Elena, que dices, como llegamos bien lastimados. Entonces, desde ese lugar también creo que podemos mirarnos a nosotros compasivamente, mirar al otro compasivamente e intentar, ¿no? O sea, no funcionó una vez.
no funcionó 2 veces, pero voy arreglando, voy tratando, voy desarmándome también ante el otro, voy vulnerándome también, porque eso al final es lo que hace que sí lleguemos a acuerdos, conectar nuestros corazones y podamos crear vínculos pues duraderos, sobre todo. Y poder identificar, perdón. No, adelante porque ya de ahí vamos. Justo identificar que intento una vez y avancé, intento 2 y avanzamos más, intento 3 y ya vamos mejor, pero reconocer cuando ya definitivamente intentamos 20 veces y ya, ¿no? Claro. No es. Claro. Creo que ya están dando pie a esa última sección hermosa, bonita, maravillosa que tenemos de bueno, nuestras recomendaciones, tips, desde nuestra perspectiva muy personal, que puede ayudar a la creación de acuerdos y desacuerdos en las relaciones. Creo que ya lo dijeron, yo diría, pero no sé si quieren acentuarlo, reforzarlo desde su perspectiva. ¿Qué necesitamos para aprender a generar acuerdos y desacuerdos en nuestras relaciones? Aunque lo dijimos muy superficial, porque eso implicaría otro capítulo, antes de ponerme a revisar, a negociar, a poner mis puntos sobre la mesa, hay que identificar si estoy en un contexto que me favorezca ser escuchado, donde si hay rasgos de violencia, tengamos las personas involucradas recursos para poder detenerla y lo que decíamos, ¿no? ¿Sabes qué? Paramos aquí y lo hablamos mañana. Ajá. Porque si lo hacemos en un contexto violento, lo más probable es que todo detone y explote en violencia. Entonces, a modo de autocuidado, primero, checar cómo está el terreno y si está bien cimentado para entrarle, órale. Y si no, pues empezar ahora sí que desde cero en ver cómo le vamos a hacer para que esos niveles de tensión, porque puede ser de enojo, de quedarme callado por mucho tiempo, hay que irlo identificando y reduciendo. A veces para eso se necesita mucha terapia y acompañamiento, pero yo partiría con eso. Yo me quedaría con aventarse a las conversaciones incómodas. O sea, no porque todas tengan que ser incómodas, pero, o sea, sí es necesario hablar de todas estas cosas que reflejan quién soy, que cuestionan quién es el otro. Esta parte de, si quieres tener hijos, ok, ¿no? Y yo doy por hecho que sí, pero nunca le pregunté cuándo o para ¿Cuántos? ¿Cuántos también, ¿De qué no? manera? Sí, Te quieres sí. casar, sí, pero pues no por la religión, sino por, o sea, todo, o sea, sí atreverse a tener estas conversaciones incómodas que nos acercan más. A veces pensamos que nos vamos a alejar, que nos vamos a enojar, pero de verdad que cada vez que se rompe algo se construye desde un lugar mucho más bonito. Y creo que si hay flexibilidad en la otra persona, se puede crear algo muy bello. Y recordar que si desde el principio se tienen este tipo de conversaciones que llamamos incómodas, la relación va a fluir muchísimo más. Y a lo mejor al principio sí se siente como la tensión y me pongo todo tieso cuando voy a preguntar, pero después se vuelve orgánico. Liberador también, sí. Y ya le puedo decir al otro qué pienso y que ya no me siento juzgado, ya no me siento tenso, ya no me siento mal, ¿no? Ya se siente bien tener esas conversaciones y que se vuelven el pan de cada día. Porque no son una discusión, solamente son preguntas que no nos hacemos constantemente o que son pláticas que no tengo con cualquiera. Pero cuando hay relaciones en donde veo que sí vale la pena tenerlo y sí quiero que perdure, necesitamos entrarle a esas conversaciones incómodas. Ay, yo aprendí un chorro hoy. Me encantó lo que están diciendo. Yo creo que ya nada más le agregaría, me parece que solo falta el tan famoso autoconocimiento, pero sí muy desde la víscera, diría yo, desde la entraña, desde el cómo se está sintiendo esto, ¿no? La valentía para reconocer lo incómodo. Neta, sí me estoy enojando, ¿no? Sí, esto sí me enchiló. No, sí tengo miedo, ¿no? La valentía de reconocerlo primero en nosotros, ¿no? De hacerlo así, porque creo, y ahí sí me paso a traer, yo mucho tiempo tuve dificultad para reconocer, por ejemplo, el enojo en mí, porque en estar cuidando de todos y todo bien, ni siquiera yo sentía que estaba enojada, ¿no? Entonces,
trabajar un chorro con las emociones incómodas desde la entraña para entonces ir identificando que sí, que no, de qué manera, ¿no? No solo es que sí, que no, sino de qué manera, las expectativas, y ya con eso ver dónde me aviento, dónde no, tantear el terreno, bla, bla, es lo que agregaría. Entonces, pues ya acabamos, se acabó, se fue bien rápido el episodio. Pues, y no nos queda más que invitarles a que nos sigan en nuestras redes que van a aparecer aquí en el videíto. Recuerden que estaremos principalmente en Instagram y que este capítulo estará en Spotify, en Amazon Music y en YouTube Premium. No es cierto. Gracias a todos ustedes por su tiempo, por sus testimonios, por su escucha. Y también gracias a nosotras y a todo el equipo por hacerlo posible. Nos vemos en nuestro próximo episodio para seguir charlando, reflexionando y sobre todo construyendo un espacio para sanar.